Buenas tardes. Tenemos el honor de que esté con nosotros la doctora Cristina Gómez Álvarez, que le reeditaron un libro, valga la redundancia del nombre del libro, que es Navegar con libros, el comercio de libros entre España y Nueva España, 1750-1820. A mí me encantó este libro, Cristina, porque das cómo eran en una época el comercio de libros, que obviamente no traían libros prohibidos y luego ya empieza a circular mucho más material. Y entonces yo creo que eso tiene que ver también, pero tú nos dirás si no o por qué, con toda la evolución y la independencia de México. Claro, yo creo que es un tema que estaba bastante descuidado por parte de los historiadores, el tema de qué eran las ideas que andaban en la cabeza de este momento histórico tan importante que es nuestra independencia con respecto a España y que está en un momento importantísimo del mundo occidental porque se lleva a cabo, bueno, pues una revolución económica en el siglo XVIII y luego la revolución política con la Revolución Francesa de 1789. Toda esa literatura que está anunciando una nueva concepción del mundo que se provoca justamente por un desarrollo económico que tiene lugar en ese momento con la primera revolución industrial, pues trae de la mano un desarrollo de las ideas y del pensamiento. Y estas son las ideas y el pensamiento moderno. Todavía estamos en ese pensamiento, ¿no? En el liberalismo. Lo que pasa es que, bueno, se atravesó el socialismo y el comunismo y luego regresó nuevamente el liberalismo y bajo formas neoliberales, pero es aquí el inicio, ¿no? De esta nueva concepción del mundo, de la modernidad realmente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estas ideas que andan circulando por todo el mundo, especialmente por el mundo occidental, del cual la Nueva España formaba parte, y toda la América española, desde luego, cómo llegaron aquí a la Nueva España y cómo van a influir en el pensamiento de esta generación de individuos que les va a tocar poner fin al dominio español? Esa es la motivación de estudiar el comercio de libros, que es justamente qué tipo de literatura llegaba a la Nueva España en un periodo amplio, Jorge, de 1750 a 1819-20, ¿no? Fíjate que es muy importante porque historiadores, yo conozco realmente pocos e incluso gente que analice la importancia del libro. Se lee mucho pero el libro tiene una importancia capital y justamente ahora que estamos el 16 de septiembre festejando otra vez la independencia mexicana, yo creo que saber qué libros, qué autores y demás influyeron es de algo imprescindible para entender nuestra historia. ¿Lo consideras así, doctora Cristina Gómez? Por supuesto, por eso me di a la tarea de hacer esa investigación que me llevó muchísimos años y me llevó a hacer una estancia larga al Archivo General de Indias en España, porque ahí se encuentran las fuentes para estudiar a los comerciantes y toda la literatura que traían para venderla aquí en la Nueva España, especialmente en la Ciudad de México. Yo creo que aquí lo importante es estudiar el libro como fuerza en la historia porque en realidad las ideas es lo que está explicando que la gente se imagine y aspire a vivir en un estado distinto y en una sociedad diferente. Y esto es lo que hizo esa generación de los insurgentes principalmente. Los insurgentes es un asunto que se ha querido ahora anular, ¿no? Y la nueva historiografía esta que hemos caracterizado como una historiografía neoliberal ha borrado a los insurgentes, a la revolución insurgente, como la motora de la independencia mexicana y le ha
puesto este gran mérito a la revolución liberal de las Cortes de Cádiz. Entonces ellos consideran que los insurgentes no tuvieron ni ideas, ni proyecto, ni nada. Y justamente lo que se demuestra es todo lo contrario. Ellos justamente estaban arropados de los principios liberales que llegaba a través de la literatura que leían y que está circulando por todas partes del mundo. O sea, el problema de la globalización y en términos de la literatura, pues es muy antiguo, ¿no? Ahora es inmediata, pero en aquella época pasaban 3 meses y ya se conocían las nuevas digamos, las novedades que se producían en alguna parte de Europa, ¿no? Era de alguna manera también una circulación muy rápida de los libros que encierran ideas, pensamientos. Me parece un gran acierto que dividas en una parte de tu libro lo correspondiente a literatura, a historia, a ciencia, a derecho, a diccionarios, a filosofía, educación y otros temas. ¿Por qué te dio por dividir en parte de tu libro qué obras llegaban específicamente de esas materias y de otras más que tienes ahí? Sí, porque lo que yo ando buscando en ese estudio, y por eso me vi en la obligación de dividir temáticamente a los libros, es ¿qué es lo que prevalece? Es una pregunta central. Ujú. ¿Qué tipo de literatura prevalece? ¿La religiosa? El llamado libro religioso, conformado por oraciones, catecismos, geografías que son las biografías de los santos, etcétera, o el libro seglar, el libro que te está hablando del mundo social y natural en el cual están en ese momento viviendo los seres humanos. Esa es la división inicial que yo hago para poder ver si estamos frente a un fenómeno de la secularización de la lectura, es decir, donde ya predomina el libro seglar o civil frente al libro religioso. Y por eso tengo que dividirlo. Y desde luego que, bueno, la literatura siempre va a tener una importancia grande hasta el día de hoy. Pero a través de la literatura es donde circulan las nuevas ideas, ¿no? Y desde luego la historia también tiene un papel fundamental porque en esa época es cuando surge la historia académica a finales del siglo XVIII, ¿no? Ya surge la historia crítica y el ilustrado está muy interesado por saber de dónde viene, ¿no? Y desde luego las obras de derecho pues también están presentes porque el derecho pues rige incluso la vida de los comerciantes, pues los comerciantes tienen que saber algunos temas de derecho, porque también va de la mano estas obras que se compilan todo tipo de materias, ¿no? Son instrumentos para enfrentar la vida terrenal, no la vida que está más allá, como es todo el libro religioso. Entonces yo encuentro que hacia 1780 está ese quiebre y podemos hablar que ahí ya hay una fuerte tendencia en los lectores novohispanos de mayor interés por las lecturas que no son religiosas. En la página 115 citas a una serie de los primeros 10 autores con más registros. España, Nueva España, 1789-1820. Y vemos aquí que está en el tercer lugar Miguel de Cervantes, pero hay dos personajes que yo realmente conocía poco, Teodoro de Almeida y Jean Croiset. ¿Por qué Cervantes está después de ellos? Tú que investigaste con presión a Jean Croiset, que habla del año cristiano, ¿no? Todavía había más interés por lo cristiano que por lo, digamos, literario. No, aquí lo que yo traté de hacer son los bestsellers, Ya. ¿no?
O sea, ¿cuáles eran los libros que más se repiten en las listas de los comerciantes? Que eso mismo te está expresando la demanda que hay aquí en la Nueva España. Entonces me ocurrió hacer los bestsellers para compararlo con el periodo anterior, ¿no? Que está en la otra página, en la 114. ¿No? Entonces, estos que tú mencionas, ¿por qué Cervantes está en tercer lugar? Es algo importantísimo, Jorge, porque en este momento Cervantes ya es, digamos, un clásico. Y estoy hablando de 1779. En la otra hoja está justamente la obra que es importante y es desde luego de Cervantes, pues el Quijote. Pero el hecho de que esté en tercer lugar no lo menosprecia, al contrario, está siendo un bestseller. Aquí fíjate que el resultado más interesante que obtuve ni siquiera fue el de Croiset, que bien dices que es un libro religioso, es un catecismo. Esto siempre va a estar presente, obviamente, ¿no? Pero ya no domina. Es un poco mi demostración, no solamente hipótesis. Sí, Pero claro. aquí lo que es interesante desde mi punto de vista es el primer lugar en los bestsellers, Teodoro de Almeida. Porque Teodoro de Almeida es un escritor muy poco conocido. Sí. Es un escritor portugués que él tuvo la cualidad de difundir el pensamiento ilustrado. Y entonces el hecho de que yo lo haya encontrado y que encabece como bestseller, pues realmente fue un descubrimiento, porque no solamente se trata de un libro que no es religioso, sino se trata de un libro que está difundiendo el nuevo pensamiento que está asociado con la época de la Ilustración, con la época de las luces. Entonces tiene un impacto que te está demostrando que los nuevos lectores lo que quieren es conocer su mundo natural y su mundo social, y no el que está después de la muerte. Entonces, por eso es muy importante, creo yo, esos descubrimientos, ¿no? Fíjate que hace algún tiempo se decía que pues el libro ya iba a desaparecer por muchas razones, entre ellas Amazon y demás, pero vemos que el libro se sigue vendiendo por cantidades muy grandes. Yo me costó trabajar bajo conseguir un libro de Peter Phillips que estoy leyendo que se llama Megacapitalistas. ¿Tú crees que como conocedora e investigadora que tenemos la certeza, a pesar de que en estos días murió Javier Marías, un literato español espléndido, que el libro seguirá adelante, Sí, doctora? claro, sí, desde luego que el libro seguirá adelante, porque además la recepción de la lectura pues no puede ser igual a través de un medio electrónico que de un medio impreso, la verdad, porque la literatura hay que disfrutarla y no es lo mismo, tú para poder leer el libro, un libro de Javier Marías, por ejemplo, que esté electrónico, pues tienes que tener el soporte electrónico, ¿no? Puede ser tu teléfono, puede ser un iPad, una computadora. Y entonces, pues ya no es el disfrute como es con un libro impreso, ¿no? Que te lo puedes llevar a cualquier lado y que lo tienes en la mano y que no te cansas tanto la lectura. Yo creo que el libro electrónico es muy importante y ahora en la pandemia se demostró justamente cómo a los estudiantes la digitalización les favorecía la consulta de textos porque las bibliotecas estaban cerradas, ¿no? Y fue y seguirá siendo importante, pero nunca, creo yo, bueno, nunca hay que decir nunca, pero yo creo que nosotros ya no vamos a ver, y creo que tampoco otras generaciones, que sustituya lo impreso. Bueno, esa es mi opinión y también la opinión de varios estudiosos que se dedican al estudio de la edición particularmente y contemporánea, ¿no? Desde luego. Esa es la opinión también de ellos, que nunca lo va a poder sustituir el libro electrónico al impreso. Pues a mí me parece también sensacional, a pesar de que yo a mis alumnos les mando por
las redes los libros, les digo, cómprenlos porque ahí van a encontrar algo que a mí seguramente se me pasó, aunque lo subrayo. Pero podríamos en estas fechas tan singulares que vivimos cada año asegurar que el libro, digamos, fue quizás como un armamento fundamental para la independencia mexicana. Sí, yo lo digo de las siguientes maneras. Los libros no hacen revoluciones, pero sí las acompañan. Yo creo que esa frase encierra tu pregunta, ¿no? Los libros no son los causantes de las revoluciones porque son otros factores de orden material los que también están provocando las revoluciones, pero sí las acompañan. Sí, un instrumento fundamental, ¿no? Fundamental, claro, sí No es las que sea acompaña. ellos los que cambien todo, pero sin el libro quizás no hubiéramos podido tener tantas evoluciones y revoluciones en el mundo. Porque encierran proyectos académicos, políticos, sociales, que muchos de ellos se convierten en sueños, en utopías, pero no importa, aunque no se realicen, acompañan las transformaciones y se están inspirando en sociedades que quieren construir, ¿no? Como en el caso de los insurgentes, aprovecho para decirlo, pues ellos querían, armados del pensamiento liberal que en ese momento era revolucionario, porque se vienen de sociedades de antiguo régimen, donde son sociedades basadas en privilegios otorgados por el rey en esas monarquías absolutas, pues entonces el proyecto insurgente, inspirado en realidades concretas, pero en las ideas que circulan a través de los impresos, están proponiendo construir un Estado donde imperara la igualdad y la justicia sociales. Ese era el proyecto de ellos, junto obviamente con la independencia y con la república como modelo de organización del Estado mexicano. Esto se consiguió muy pronto, ¿no? La república desde 1824 vivimos en ese modelo. Lo que no hemos conseguido, pues, es vivir en una sociedad como la que ellos querían, donde imperara la justicia y la igualdad. Pues recomendamos ampliamente el libro de la doctora Cristina Gómez Álvarez, Navegar con libros, El comercio de libros entre España y Nueva España, 1750-1820, trama editorial de la universidad, que me dijeron en una feria de libros reciente que ya están muy bien surtidas las librerías del UNAM, porque a veces uno iba a preguntar por un libro editado por la UNAM y no existía, pero me dijo una persona que maneja la librería, Jaime García Terrés, que ya no sucede eso. Entonces, búsquenlo. Si no, están en algunas otras librerías, en la librería de la UNAM. Muchas gracias, doctora Cristina Gómez Álvarez, por estos momentos y esperemos que lean con mucha atención el libro para darnos cuenta qué pasó en aquellos años y por qué es importante el libro en todo el mundo. Un abrazo. Muchas gracias, Jorge, por esta invitación.